Buenos días, compañeros. Esto es un repaso de ecuaciones diferenciales. Vamos a resolver puntos del parcial del 2014. Espero que les sirvan para el parcial que se avecina. Gracias. Bueno, compañeros, vamos a desarrollar este punto que fue el parcial del primer semestre 2014. Es una ecuación homogénea de segundo orden, lo podemos ver aquí en el orden de su derivada, y nos piden resolver el problema con valor inicial, tal que y evaluado en 0 nos dé 2 y prima evaluada en 0 nos dé una constante, donde tenemos que hallar esta constante bajo esta restricción. Nos dice que la solución tienda o se vaya a 0 cuando el parámetro t se vaya a infinito. Entonces, es lo primero que vamos a hacer. Para resolver una ecuación homogénea de segundo orden, lo primero que tenemos que plantear es la ecuación característica. La ecuación característica, en este caso, tendría la siguiente forma. Una ecuación característica utilizamos, de acuerdo al grado de la derivada, viene a ser el grado en el nuevo polinomio característico. Tenemos un 2, entonces planteamos r al cuadrado menos, aquí no tenemos derivada, por tanto solo utilizamos este coeficiente y esto acompaña los coeficientes de cada uno, y tenemos un 1 simplemente e igualamos a 0. Planteamos esta ecuación para poder resolver una solución general en términos de funciones exponenciales. Ahora, para resolver esto, pasamos el 1 sumando al otro lado y nos queda ahora despejamos r, tomamos raíz cuadrada a ambos lados, nos queda, recordemos que la raíz cuadrada tiene dos signos, por lo tanto tenemos dos soluciones, que sería y esto es equivalente a más menos un medio. Una vez hemos encontrado los valores de las raíces, una solución general tiene la siguiente forma. Sería, decimos que I de t es de la forma y utilizamos el coeficiente de las raíces. Entonces tenemos primero un medio de t más la otra solución, que debe ser linealmente independiente, que sería la misma pero con el signo negativo, menos un medio de t. Además, como es una solución general, tienen que haber unas constantes que encontraremos con las condiciones del problema de valor inicial. Aquí hay una constante C2 y aquí hay una constante C1. Continuando con el video del problema de valor inicial, llegamos a esta solución general, la cual necesitamos hallar estas constantes C1 y C2. Para eso tenemos estas condiciones iniciales cuando y de 0 es igual a 2 y cuando y' de 0 es igual a 20. Para eso lo que tendríamos que hacer es reemplazar en la solución general t por 0. Tenemos entonces que y de 0 es igual a C1 un medio de 0 más C2 menos un medio de 0. Por lo que podemos ver, este queda a la 0, lo cual nos daría 1. Tendríamos entonces, como y de 0 es igual a 2, tendríamos entonces que 2 es igual a la constante C1 más, en esto también queda a la 0, lo cual sería 1, C2. Tendríamos luego reemplazamos en y' de 0 igual a 20. Con el problema de valor inicial
tendríamos ya esta ecuación que nos resultó de evaluar y0 igual a 2. Ya ahora necesitaremos derivar la solución general, evaluarla en 0 y encontrar este valor de beta. Para eso derivamos la solución general, que sería y' de t es igual a un medio que baja de la derivada c1 e al 1 medio de t más como es de la derivada, está la e a la menos 1 medio, bajaría como menos 1 medio c2, que es la constante c2, e a la menos 1 medio de t. Después de esto deberemos evaluarla en el valor 0 y así encontrar el valor de beta. Entonces tendríamos que evaluar esto en 0, nos daría beta. Espera que este beta como nos daría beta, que sería igual a este valor del 0 nos daría 1 medio c1 e a la 1 medio por t vale 0, nos daría e a la 0, lo cual nos daría 1. Entonces sería 1 medio de C1 menos 1 medio. Lo mismo pasa en esto cuando evaluamos t igual a 0 por menos 1 medio, nos daría e a la 0, lo cual nos da 1. Entonces esto sería simplemente 1 medio de C1 menos 1 medio de C2. Entonces ya con esto lo podemos tener las dos soluciones, las dos ecuaciones, que sería beta igual a 1 medio de C1 menos 1 medio de C2. Después de tener ya estas dos ecuaciones, pues debemos a resolver este sistema de ecuaciones. Si podemos ver, la constante C2 es negativa y la constante C2 de la ecuación número 1 es positiva. Podríamos usar el método de la eliminación multiplicando toda esta ecuación por 2 y luego sumando. Tendríamos para esto que C1 más C2 es igual a 2 por esta ecuación, y al multiplicar esto por 2 nos daría la constante C1 menos la constante C2 igual a 2 beta. Después de esto procederemos a sumar y así veremos que se eliminan las constantes C2, lo que nos daría que C1 es igual a 2 más 2 beta. 2C1. Sumamos C1 más C1, nos daría 2C1 igual a la suma de 2 más 2 beta. Luego de esto despejamos la constante C1, que nos daría igual a 1 más beta. De aquí ya tendremos el valor de la constante C1. Luego, ¿qué hacemos? Reemplazar en una de las dos para encontrar el valor de la constante C2. Reemplacemos en esta, que sería como la más fácil. Entonces tendríamos que este es el valor de C1. Para eso vamos a reemplazarlo en la ecuación 1, lo que nos daría 1 más beta más la constante C2 es igual a 2. Despejamos la constante C2, nos daría C2 es igual, el 1 pasa a restar, nos daría 1, y el beta pasa a restar, nos daría menos beta. Continuando con el ejercicio del problema del medio inicial, tendremos que en el ejercicio nos piden hallar beta para que cuando la solución general tienda a 0, cuando el parámetro t tiende a infinito. Para esto sacamos el límite cuando el parámetro t tiende a infinito de
la solución general, que ya tenemos estas constantes C1 y C2 que hallamos anteriormente, que era 1 más beta, 1 menos beta. Entonces reemplazamos estas constantes C1 y C2, que nos daría 1 más beta por E a la 1 medio de T más esta constante C2 que ya la tenemos acá, que es 1 menos beta. Entonces reemplazamos 1 menos beta por E a la menos 1 medio del parámetro T. Ya visto esto, podemos ver que cuando reemplazamos el parámetro T por infinito aquí, esto por D negativo sería 0, lo cual todo ese parámetro sería 0, y esto sería lo único que generaría ahí como un problema. Sabemos que este límite cuando T tiende a infinito de 1 más beta e a la 1 medio de T más 1 menos beta e a la menos 1 medio de T, por lo que hemos visto, cuando T tiende a infinito, esto se iría a 0, lo que daría que todo este pedazo se tendiera a 0. Seguiríamos con el límite cuando T tiende a infinito de 1 más beta e a la 1 medio de T. Por lo que nos piden en el problema es hallar el beta, ese valor beta, para que la solución general y de T tienda a 0. Por lo que podemos ver de aquí, el único valor de beta que haga que esto tienda a 0 sería igual a beta, que sería igual a menos 1. Para que al reemplazarlo acá ya diera 1 más menos 1, que sería el valor de beta, por E a la 1 medio de T. Eso seguiría siendo el límite cuando T tiende a infinito, lo cual nos daría igual a 0. Y por eso tendríamos la solución, que el valor de beta